estoy yo en la medida. Ya, ok, ¿me escuchan bien? Sí, buenos días. Ya, te mandé lo... Hola, hola, muy buenos días. Sí, bien. Acá estamos nuevamente reunidos. Hoy día sábado 15 de mayo, día importante para Chile, día donde se deberían tomar decisiones importantes, donde cada uno, independiente de sus colores, definiciones, va a poder en este caso, de alguna forma, emitir algún voto que le parezca pertinente para su realidad o situación. Así que creo que dentro del proceso es muy importante, sobre todo para la ciudad de Calama, lo que se va a vivir con el tema de los gobernadores, la elección de gobernadores, la descentralización y algunos procesos que se vienen interesantes en ese sentido. Así que agradecerle su participación esta mañana. Tenemos dos temas relacionados con el tema financiero, que es el tema un poco más duro, que a muchos no les gusta, pero tan necesario sobre todo en estos tiempos. Tenemos en primer lugar, ¿cierto?, el curso propiamente tal con Claudio Ney Carrasco, donde en primera instancia vamos a hacerle seguimiento, digamos, a las cápsulas de autoaprendizaje, para que luego Claudio Ney nos explique un poco los contenidos de esas cápsulas y también el curso, ¿ya? Y complementariamente a las 12 tenemos la presencia de don Patricio Bastián Duarte, que también se encuentra aquí presente, ¿ya? Él es ingeniero comercial, magíster y doctor en administración de empresas y finanzas, ¿ya? Donde vamos a tratar principalmente el tema de algunas estrategias de planificación financiera, sobre todo en el contexto del COVID, ¿ya? En el contexto de la pandemia. Y ahí también enlazado con todo lo que es el desarrollo de lo que hemos venido conversando, que son las 7P, ¿cierto? El foco empresarial y también cómo enfrentar o cómo se enfrenta esta pandemia, digamos, estas crisis en torno a lo que son, en este caso, las oportunidades y también amenazas. Entonces, ahí hay un tema que Patricio nos va a relatar en un tiempo ahí de media hora, 40 minutos, ¿cierto? Patricio, con su experiencia, también ha relatado en algunos otros países este tema, así que tiene mucho conocimiento de lo que está pasando en otros lados, así que es un poquito la idea que nos transmita su conocimiento. Así que, sí, si es que nadie quiere agregar algo adicional, hoy día le quiero ceder la palabra a Claudia Inés antes de dar comienzo a la cápsula de autoaprendizaje para que la podamos visualizar para aquellos que no las han visto. Claudia Inés. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Como bien decía Alberto, acá estamos nuevamente con este tema que las finanzas, ¿cierto? Que lo conversamos, Alberto lo indica nuevamente, ¿cierto? Es siempre un punto importante a abordar. De a poco, ya luego con la primera clase la semana pasada, a pesar de lo que uno pueda denominar o pueda calificar un poco el tema como difícil,
Ya me llegaron algunas consultas que me parece bastante bien. Se va generando un interés mayor, ¿cierto?, para conocer un poco más respecto al tema y ya para efectivamente llevarlo a la práctica, ¿cierto? Cómo es en este caso el propósito de este curso. Bueno, en las cápsulas inicialmente, ¿cierto?, vamos a tomar, ¿cierto?, algunos temas iniciales, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo, algunos aspectos relacionados con las tasas de interés, ¿cierto? Que hoy día uno, si bien es cierto, hay un conjunto de tasas de interés, pero en la práctica, en términos generales, ¿cierto? Es uno o dos las que mayormente se utilizan en un contexto, ¿cierto?, en que uno está acostumbrado a desempeñarse, ¿cierto?, que tiene que ver con financiamiento a nuestras empresas. También vamos a retomar un poco el tema de los costos. Si bien es cierto, semana pasada vimos un flujo diario, ¿cierto? Hablamos respecto a los diferentes tipos de costos, un factor que lo vamos a rever en estas cápsulas. Básicamente como aspectos relevantes en el contexto de lo que va a ser el curso. Semana pasada vimos un flujo diario, ¿cierto? Explicamos que es un elemento que tenemos que, como bien decía el profesor Patricio ayer en una conversación previa a esta actividad, que es algo con lo que nosotros tenemos que acostarnos y levantarnos, ¿cierto? Es una forma bien interesante de decirle a ustedes que no nos podemos separar de ellos, ¿ya? El profesor Patricio, que también va a estar con nosotros en esta actividad, tiene bastante experiencia en estos temas, así que va a ser, por cierto, no me cabe duda que va a ser un aporte importante en el desarrollo de este curso y también en la actividad que él va a desarrollar posteriormente. Entonces, a partir de eso, ¿cierto? Ya vamos a avanzar un poco más respecto a lo que son las proyecciones, ya respecto a lo que son las proyecciones de los flujos, ¿cierto? Que tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el contexto que estamos ahora y que ya lo llevo directamente a la práctica, por ejemplo, en lo que han sido, ¿cierto?, estos financiamientos del Estado del FOGAPE, que espero que muchos lo hayan optado y los que no hayan tenido la necesidad de optar por ello, bien por su empresa, pero frente a eso nos encontramos con un escenario que a simple vista es positivo, es siempre inyectar recursos a la empresa es positivo y más todavía si las tasas de intereses son convenientes. En algún caso, si mal me recuerdo, el primer FOGAPE no tenía tasas de interés, el segundo parece que se negoció una tasa y se está negociando una tasa conveniente. Por lo tanto, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta y también tener el resguardo, ¿cierto?, de que un recurso que ingresa a la empresa bajo esas características, ¿cierto?, tiene que ser medido, ¿cierto?, tiene que ser evaluado dentro de ese contexto para ver, ¿cierto?, en cuánto tiempo nosotros, por ejemplo, logramos pagar ese financiamiento, que la mayoría de las veces, ¿cierto?, tiene interés incorporado. En este caso del primer FOGAPE, ¿cierto?, tuvimos esa ventaja de no tenerlo incorporado. Pero acá hay un tema que es súper importante ya tenerlo presente y que sea parte de nuestro día a día, ¿cierto? Como bien remarcaba ayer el profesor Patricio, tenemos que acostarnos y levantarnos con el flujo, pero también es importante, ¿cierto?, entrar ya en materia de conceptos que debemos ir de a poco ir dominándolos, son los que, ¿cierto?, requieren un poco más de trabajo en ese sentido, que el análisis financiero, ¿ya? Acá tenemos que ya empezar a incorporar otras palabras a nuestro vocabulario, que por cierto, un análisis financiero inicial, ¿cierto?, y después más avanzado a medida que ustedes se vayan involucrando más en estos temas, va a marcar, ¿cierto?, un punto de inflexión, el momento de determinar, realizar una inversión en la empresa, el momento de evaluar, ¿cierto?, los informes que hoy día conversaba, ¿cierto?, con una de las personas que participa en el proyecto, ¿cierto?, que me consultaba cuáles eran los informes importantes que tendríamos que tener presente. Entonces yo le remarcaba que hay dos informes que son muy importantes y que la mayoría de los RP lo tienen, ¿cierto?, que el informe de pérdidas o ganancias, o más bien conocido como informe de estado de resultados, ¿cierto?, y el informe de flujo efectivo. Entonces, son dos elementos importantes que ya debemos empezar a familiarizar con ellos, ¿cierto?, para partir de esos dos informes, llegar, ¿cierto?, a hacer un análisis financiero que nos permita visualizar el performance de nuestras empresas ya proyectado. Ya tenemos claro el flujo
diario, ¿cierto? Que es el movimiento del dinero dentro de la empresa, pero también tenemos que tener, ¿cierto? La capacidad ya de, a partir de estos informes, proyectar flujos futuros, ¿ya? Entonces, por ahí contextualiza un poco lo que vamos a ver. Así que, Alberto, creo que podemos partir con las cápsulas y ahí ya vamos a meter de lleno, ¿cierto?, en lo que es hoy día, ¿cierto?, como tema de fondo la evaluación de un proyecto. En este caso, un proyecto, ¿cierto?, de inversión en una empresa y todo su flujo proyectado. ¿Ya? Gracias, Alberto, así que vamos. Ok, gracias. Estimados emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias participantes del programa Republicam en LOA, quiero saludarles y darles la bienvenida a esta tercera actividad formativa denominada Cápsulas de Aprendizaje de Finanzas Aplicadas a la Empresa, donde podrán comprender y entender aspectos fundamentales relacionados con las finanzas y su importancia en las empresas. Abordaremos aspectos básicos relacionados con elementos fundamentales para el contexto y análisis financiero. Adicionalmente, se aplicará una breve evaluación al finalizar cada capítulo. Dichos capítulos están estructurados de la siguiente forma. Capítulo 1. El valor del dinero en el tiempo. Capítulo 2. Trabajando con tasas de interés. Capítulo 3. Costos. Como aprendizaje esperado, identificaremos los primeros conceptos relacionados con el valor del dinero en el tiempo, las diferentes tasas de intereses existentes en el mercado, como también la estructura de los costos dentro de las empresas.
Luego de recorrer los primeros pasos sobre las finanzas corporativas, podemos concluir que esta herramienta de gestión financiera se constituye como un instrumento de acompañamiento técnico y estratégico para el proceso de toma de decisiones presentes y futuras de toda empresa. Las finanzas corporativas tienen un amplio uso dentro de las empresas, ya que éstas permiten organizar y estudiar los posibles planes de inversión, así como también los mercados del futuro, que pueden hacer que el negocio actual cobre más rentabilidad y estabilidad. Además, usa conscientemente el dinero disponible. Para potenciar más los conceptos descritos, tenemos programado un curso con un relatorio en línea y diferentes actividades, donde podremos interactuar con los participantes. Los esperamos. Gracias. Con Claudia Inés, adelante. Perfecto. Voy a iniciar la presentación. Ya, está cargando. Perfecto. Bien. Retomando un poco la introducción, ¿cierto? Vamos a partir con este curso que tiene justamente que ver con el uso consciente del dinero, una de las últimas palabras que mencionaba en la cápsula, ¿cierto? Proyección futura, mercado futuro, cómo nos proyectamos, ¿cierto? Cómo usamos conscientemente el dinero, ya sea un dinero para una inversión, ¿cierto? Inicial, un proyecto nuevo, o más bien una inversión durante la ejecución de un proyecto, ¿ya? Que tiene que ver más bien con un financiamiento que ingresamos, ¿cierto?, a la empresa. Bien, en este contexto nosotros vamos a trabajar ya con lo que es una evaluación de un proyecto. Bien, yo les traje a ustedes 3 escenarios, ¿ya? 3 escenarios, los cuales nosotros vamos a revisar, ¿cierto? Como les comentaba la semana pasada, un escenario positivo, un escenario donde está el punto de equilibrio y un escenario que no es favorable. Es importante, ¿cierto?, tener claridad respecto a los 3 escenarios, fundamentalmente concentrarnos, ¿cierto?, en que si tenemos algunas dificultades en el escenario negativo o en el escenario que es el punto de equilibrio, tomar todas las medidas necesarias, ¿cierto?, que las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, la evaluación del proyecto como tal está compuesta por varios indicadores, ¿cierto?, que nos entregan, ¿cierto?, que nos entregan claridad respecto a la inversión, ¿cierto?, o al flujo del proyecto, si es rentable o no. Entonces, el flujo de fondos, ¿cierto?, no muestra el comportamiento de los ingresos, ¿cierto?, nos muestra el comportamiento de los ingresos, gastos, impuestos y utilidad del proyecto. Eso básicamente es lo que es asociado a un flujo de fondos, ¿cierto?, o un flujo diario, como más bien vimos la semana pasada. Pero no obstante, ¿cierto?, el resultado final no nos permite determinar finalmente con seguridad, ¿cierto?, si el proyecto que vamos a iniciar realmente vale la pena. Ya para eso nosotros, adicionalmente al flujo, tenemos que aplicar algunos indicadores que van definitivamente demostrar, ¿cierto?, si esta inversión inicial es factible o no es factible. Y también, ¿cierto?, dentro de un proyecto ya en ejecución, si el financiamiento que vamos a incorporar, ¿cierto?, lo logramos, ¿cierto?, o no lo logramos recuperar y en cuánto tiempo. Lo mismo pasa con la inversión inicial. Bien, un proyecto tiene una premisa, ¿cierto?, que debe, ¿cierto?, recuperar en forma íntegra y generar una ganancia adicional. Obviamente siempre es algo que nosotros, o es nuestra expectativa respecto a un proyecto, ¿cierto?, respecto a una inversión inicial, ya sea un proyecto que sea de inversión de ustedes, ¿cierto?, de cada uno de los empresarios, como también la expectativa de un socio capitalista que puede inyectar algún recurso en sus empresas. Por lo pronto, ¿cierto?,
esa expectativa se transforma, ¿cierto?, en un valor cuantitativo, ¿cierto? Partimos de la expectativa, que es algo cualitativo, y ya aterrizamos en algo cuantitativo, que es ya transformar esa expectativa en un porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje de interés, ¿cierto?, que me interesa obtener como, por ejemplo, un inversionista sobre este proyecto, que yo voy a generar una inversión, ¿cierto? Y cómo yo, como empresario que invierto un capital, que puede ser un capital propio, ¿cierto? Un capital financiado, cuál es la expectativa que yo tengo de recuperar, ¿cierto? O cuál es la expectativa de interés que yo tengo respecto al proyecto, ¿ya? Bien. Por lo tanto, la evaluación de proyectos nos permite medir valor, generar una base de comparación de los beneficios, los costos proyectados, en el horizonte, en el largo plazo. Ya el ejemplo que nosotros vamos a ver ahora es un ejemplo, un proyecto, un semestre, ¿cierto? Es un proyecto más bien un poco más corto para que podamos generar un análisis más práctico, pero lógicamente que el modelo que vamos a revisar más adelante, que yo se lo puedo hacer llegar después también, se puede replicar en proyectos de más largo plazo. Ya finalmente la metodología es la misma, lo que podría cambiar, ¿cierto?, son los valores, ¿cierto?, que van a ir variando y van a ir dependiendo de las proyecciones que tengan ustedes. Entonces, esa es nuestra premisa, ¿cierto? Y es lo que nos permite la evaluación de proyectos. Nos permite observar y nos permite proyectar. Si yo invierto en un proyecto sin esta previa evaluación, claramente puedo encontrarme con sorpresa. Ya puedo encontrarme que finalmente no era un proyecto rentable, claramente, pero es importante, ¿cierto?, generar esta evaluación previa para poder tener una cierta seguridad, ¿cierto?, en esta inversión. Por eso que el factor de los escenarios es fundamental en ese sentido. Por lo tanto, la evaluación, ¿cierto?, se realiza a través de los indicadores que les menciono de antemano, el VAN y el TIR, que son los indicadores que vamos a ver ahora, ¿cierto? Y nos permite, ¿cierto?, tomar decisiones. Son 3 decisiones que esta evaluación nos permite, ¿cierto?, tomar, ¿cierto? Primera decisión, ¿cierto?, aceptar o rechazar un proyecto, ¿ya? Estos indicadores que vamos a ver en el ejercicio, ¿cierto?, que yo les traigo, en función de los resultados que vayan entregando, es como, ¿cierto?, es la decisión que yo tomo, ¿ya? Número 2, elegir una alternativa óptima de inversión, ¿cierto?, cuando se tiene una cartera de varios proyectos. Esto tiene que ver con el costo de oportunidad, ¿ya? Esto también es un punto que se evalúa, ¿cierto?, el costo de oportunidad, cuánto estoy, ¿cierto?, cuál es mi costo de oportunidad en invertir en un proyecto X o en un proyecto Y, ¿ya? Normalmente esto se asigna en un porcentaje, ¿cierto? Y este costo de oportunidad tiene que ver con cuánto más o cuánto yo obtengo más de ganancias frente a la inversión en un proyecto Y o un proyecto X, ¿ya? Y eso también a través del cálculo, ¿cierto?, de estos indicadores. O finalmente, a partir de este cálculo, ¿cierto?, de esta evaluación de proyecto, postergo la ejecución del proyecto, ¿cierto?, especialmente cuando existe la limitación de capital para su implementación. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con el análisis y con la proyección que se haga en el tiempo. Los proyectos a más largo plazo, ¿cierto?, ofrecen un mayor nivel de riesgo. Entonces, son diferentes aspectos que hay que ir tomando en consideración, principalmente lo que yo le mencionaba en un principio, lo que tiene que ver con el análisis financiero. Esto de la teoría, ¿cierto? Bueno, lógico, ahí está toda la teoría disponible, pero lo importante es ir llevando a la práctica, ¿ya? Y cada análisis financiero debe, ¿cierto?, ser fundamental para la empresa para ir tomando las decisiones, especialmente cuando tenga que ver con recursos. Acá está, ¿cierto?, los 2 indicadores que son más utilizados en la evaluación de proyectos, el VAN y el TIR. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos, ¿cierto? En este caso el VAN, para que ustedes vayan ya conociendo, ¿cierto?, este indicador, su abreviatura, VAN, y tiene que ver, ¿cierto?, con el valor actual neto, y el TIR con la tasa interna de retorno, ¿ya? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se relacionan? Y finalmente esa relación, ¿qué implica en el momento de tomar una decisión? Lo vamos a ir
viendo durante el curso. Valor actual neto. Se define como la sumativa, ¿cierto?, de los flujos netos actualizados menos la inversión inicial. Este indicador de evaluación, ¿cierto?, representa el valor del dinero actual, ¿cierto?, que reportará proyectos en el futuro a una tasa de interés y a un periodo determinado. Siempre en este contexto de evaluación de proyectos yo defino, ¿cierto?, un tiempo de recuperación de la inversión, ¿cierto?, en un proyecto futuro. Yo puedo evaluar un proyecto a 6 meses, como el contexto que vamos a ver ahora, como también puedo hacer una evaluación ya de más largo plazo, 2 años, 3 años. Ahí va, ¿cierto?, dependiendo, ¿cierto?, de cómo ustedes, ¿cierto?, proyecten cada uno de sus proyectos, valga la redundancia. La tasa de interés de un periodo determinado, ¿cierto?, la tasa que uno espera, ¿cierto?, recuperar cada uno de los proyectos. Ahí hay una fórmula, ¿ya? Pero en este caso, ya llevando hasta la práctica, nosotros vamos a ver esta aplicación en Excel, ¿ya? Esa es la idea, ver esta fórmula aplicada en Excel para ir calculando, ¿cierto? Ir viendo los diferentes escenarios que se van presentando. Pero hay un desglose de la forma, ¿cierto? Donde I es la inversión inicial, BK, ¿cierto? El beneficio de ingreso neto del periodo, del año, CK, el costos netos del periodo, ¿cierto? La tasa de interés, también llamada tasa de descuento, y N, que sería los años de duración del proyecto. Claramente que esta fórmula uno la puede hacerla manualmente, ir calculando en cada uno de los proyectos, pero hoy día Excel nos facilita bastante la vida y su aplicación es bastante más práctica. La tasa de descuento, ¿cierto?, que es un elemento que compone esta fórmula, ¿cierto?, este proceso de evaluación del proyecto, tiene que ver, ¿cierto?, con la medida, ¿cierto?, aquella medida de rentabilidad mínima exigida por el proyecto y que permite recuperar la inversión inicial y que, ¿cierto?, cubre, ¿cierto?, los costos efectivos de producción y que permite obtener beneficios, ¿ya? Eso es lo que significa la tasa de descuento. La vamos a ver en su aplicación. Bien, como yo le decía en un principio, cada valor, ¿cierto?, que vamos obteniendo a través de la aplicación de estos indicadores nos va permitiendo tomar una decisión, ¿cierto? Esto fundamentalmente nos entrega criterios, ¿cierto?, para tomar decisiones frente a los resultados obtenidos luego de calcular, por ejemplo, el VAN. Esto claramente, y por eso yo lo he mencionado en un principio, es importante calcular, ¿cierto? Es importante realizar la evaluación de un proyecto, no hacer una inversión a ciegas, ¿cierto?, sin tener la claridad de que este proyecto que ustedes van a invertir va a obtener, ¿cierto?, la rentabilidad esperada, va, por ejemplo, factor fundamental, lograr recuperar la inversión inicial. Normalmente todos los proyectos tienen una inversión inicial que fundamentalmente es la que nosotros debemos recuperar en el tiempo. Entonces, por lo tanto, este indicador calculado, ¿cierto?, si obtenemos a partir de un valor mayor que 0, el proyecto, por cierto, es rentable y se recomienda ejecutar. Si el VAN es 0, es indiferente, estamos dentro del punto de equilibrio. A lo mejor, o normalmente ocurre, dependiendo del proyecto, si son inversiones de más largo plazo, en que el VAN en los primeros años, ¿cierto?, puede ser 0, pero en función de la evaluación de cuánto más largo plazo puede ir a aumentar. Por lo tanto, ¿cierto?, en este caso es un punto de equilibrio, el VAN igual a 0. Ahora, si el VAN es menor que 0, el proyecto no es rentable, no es recomendable su ejecución, ¿ya? ¿Y en qué afecta, cierto? Esto normalmente tiene que ver, ¿cierto?, con lo que en un caso de un proyecto supuesto, ¿cierto?, tenemos claridad de montos que son fijos, ¿cierto? Tenemos cierta seguridad en el caso, dependiendo del proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, en la evaluación de un proyecto existen los costos fijos. Esos costos nosotros tenemos claridad cuántos son. Pero hay otros costos, ¿cierto?, que nosotros no tenemos mucha claridad o lo que no tenemos mayor claridad principalmente son los ingresos. Por lo tanto, es ahí donde hago hincapié, ¿cierto?, en el desarrollo y en la creación de escenarios. La TIR, la tasa
¿cierto?, interna de retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Ya, es lo esperado, se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. La TIR, lógicamente, está asociada con en este caso con el BAN. En el ejercicio práctico vamos a ver, ¿cierto?, cuál es la vinculación, cómo se calcula la TIR, ¿cierto?, y en qué afecta, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, a diferencia del BAN, o en la formulación, ¿cierto?, que la tasa de actualización se fija de acuerdo a la alternativa de inversión. Acá la TIR en este caso no se conoce hasta que la aplicamos, ¿ya? Esa es un poco la variación entre una y otra y la que vamos a ver en el ejercicio práctico. Bien, se define, ¿cierto?, como la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuevamente nos encontramos con la fórmula, ¿correcto? Tenemos ahí la descripción, donde I es la inversión inicial, B es el beneficio o ingresos netos del periodo, costos netos del periodo y años de duración del proyecto. O meses, ¿cierto? Dependiendo de la inversión, si es una inversión de más corto plazo, se establece, ¿cierto?, el periodo de tiempo que se determine. Bien, otro concepto importante que debemos ir socializando, ¿no es cierto?, es el payback, ¿ya? El payback es el plazo que debemos, ¿cierto?, esperar para que el valor de la inversión inicial sea superado por el resultado. Toda inversión inicial, ¿cierto?, al momento de evaluar un proyecto, su recuperación está dentro de los flujos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el plazo de recuperación de esa inversión inicial tiene que estar asociado también con el plazo de tiempo que nosotros estimamos la evaluación del proyecto. Si yo evalúo un proyecto con una inversión inicial a 4 años, yo debo esperar recuperar esa inversión durante 4 años. Si yo no recupero esa inversión durante 4 años, claramente que tengo que tomar una decisión, ¿cierto? O de no invertir, o más bien de generar, ¿cierto?, un proyecto de más largo plazo, porque a lo mejor en función de lo que estoy proyectando, no estoy logrando recuperar esta inversión inicial, por lo tanto, no sería un proyecto viable. De todas maneras, ¿cierto?, hay que tener en consideración que cuanto mayor sea el plazo del proyecto, más alto también será el grado de incertidumbre del negocio, ¿ya? Por diferentes variables, ¿cierto?, que lo rodean, que normalmente son internas y externas. Las internas dentro de la empresa normalmente nosotros las podemos controlar, pero las variables externas, por ejemplo, la pandemia, ¿cierto?, no era o no es una variable que podemos controlar. Por lo tanto, el payback, ¿cierto?, es un factor importante que en función de la evaluación que se genere, ¿cierto?, es que tenemos que tomar determinadas medidas. ¿Cómo se calcula? ¿Cierto? Para calcular el payback de una empresa, ¿cierto?, basta sumar los flujos de caja líquidos que esperados para cada año hasta que alcance el valor del costo inicial aplicado para empezar el negocio, ¿ya? Ideal si el proyecto nos permite recuperar en el primer o en el segundo año, ¿cierto?, el costo inicial de la inversión. Pero no siempre es así, pero debemos ser capaces, ¿cierto?, de generar ese análisis y de tener claridad de cuánto tiempo se va a necesitar para generar, ¿cierto?, esa recuperación del capital. Bien, también vamos a ver en este ejemplo lo que son los estados de pérdida y ganancia, ¿ya? Entonces, vamos a proyectar un flujo, vamos a calcular el BAN, el TIR, vamos a calcular el payback de este proyecto en particular, de un proyecto supuesto, y también vamos a entrar también a ver un poco lo que es un breve informe de estado de pérdidas o ganancias sobre la base de esta misma evaluación, ¿ya? Ahí lo dice, ¿cierto? Es un informe financiero que muchos de estos RP lo traen, uno lo puede extraer, ¿cierto? Que permite identificar el nivel de eficiencia de la empresa, ¿cierto? Muestra qué tan rentable está haciendo la empresa, si hay utilidad o pérdida, ¿cierto? En el largo tiempo, ¿cierto? En un periodo determinado. Y como yo le decía, varios de estos software RP lo tienen y ahí es importante, ¿cierto?, que ustedes también se socialicen con estos informes y que si ustedes no lo tienen en un RP, ¿cierto?, idealmente que ahí el contador de ustedes lo pueda asesorar en generar estos informes. Para poder tener claridad, ¿cierto?, de cuál es el estado, ¿cierto?,
de pérdidas y ganancias de la empresa, ¿cierto? Esto, por cierto, nos permite tomar decisiones sobre el futuro de la empresa. Si el resultado no es positivo, bueno, podremos hacer una inversión en este momento. Al hacer una inversión en este momento, ¿cuál es el plazo que nosotros fijamos para la recuperación de esa inversión? ¿Cierto? Si esa inversión es una inversión de capital de terceros, ¿cierto? Un financiamiento, tenemos que tener claridad las tasas de interés, ¿cierto? Si vamos a ser capaces de pagar esa inversión que se va a generar y también en qué plazos, ¿ya? Eso también es un tema súper importante, en qué plazos vamos a lograr recuperar esa inversión. Por lo tanto, esta evaluación de proyectos, ¿cierto? Es necesaria, ¿cierto? Hacerla. Entonces ahora voy a proyectar el ejercicio en Excel que yo desarrollé. Por favor, si no están muy acostumbrados con tantas cifras, no se compliquen, porque esto es bastante práctico y bastante sencillo. Como yo bien decía, este es un flujo de caja proyectado a 6 meses de una empresa ficticia, en este caso la denominamos R&R, ¿ya? Esta empresa se puede observar, ¿cierto?, que tiene un movimiento interesante. Tiene ingresos, ¿cierto? Está proyectado a 6 meses. Nosotros tenemos en esta proyección breve de 6 meses, colocamos 2 escenarios, ¿cierto? El escenario inicial de una inversión, ¿cierto? Inicial, que es por un monto de 4 millones como inversión inicial. O sea, yo para partir este negocio, esta empresa en particular, invertí 4 millones. Pretendo recuperar esos 4 millones en 6 meses. Algo bastante ambicioso, ¿cierto? Bueno, es un escenario ficticio. Ojalá todos pudiésemos recuperar las inversiones en un plazo tan corto. Y adicionalmente también tengo otro escenario en que yo solicito un préstamo ya al tercer mes para la empresa. Aquí tengo el préstamo de 3 millones. ¿Ya? Entonces, en términos prácticos, una inversión inicial, un préstamo y a la vez también tengo un escenario de ventas de los 6 primeros meses, que es un escenario positivo, bastante positivo, es un escenario que va incrementando, ¿cierto? Parto el primer mes con ventas de 3 millones y finalizo el mes, ¿cierto?, con ventas el sexto mes con ventas de 7 millones. Y finalmente en el mes 3 acá, como yo les decía, obtengo un financiamiento, un préstamo de 3 millones, ¿correcto? El que yo pretendo, ¿cierto?, pagar en 3 cuotas, ¿cierto? Con una tasa de interés de un 5,3%, ¿ya? Esa es la simulación. Por lo pronto tengo gastos o costos variables, ¿cierto? Recuerden, ¿cierto?, el concepto de costos variables, los costos fijos, los costos directos y los costos indirectos. Así que tengo un conjunto de costos bastante importante. Entonces, por lo tanto, aquí yo tengo una línea donde yo sumo todos mis ingresos y por otro lado sumo todos mis egresos. ¿Ya? Adicionalmente, ¿cierto? Yo tengo un flujo neto, en este caso económico, respecto a este proyecto, donde yo aquí calculo, ¿cierto?, la diferencia entre los ingresos y los egresos, ¿ya? Entonces ya en primera instancia ya obtuve, ¿cierto?, mi flujo neto económico a partir de esta línea, donde yo calculé la diferencia entre los ingresos y los egresos. Bien, adicionalmente acá, en la línea 19, yo proyecto la recuperación del préstamo bancario. Ya, mi préstamo bancario inicial eran de 3 millones, ¿correcto? Pero con una tasa de 0,5 o 5,3, aquí tengo 5,3, 0,53, falta el detallito del 50, del 0,5, ahí está. Ahí está mi tasa del 5,3% mensual, en el caso del préstamo bancario que realicé en el tercer mes para efectos de flujo. Por lo tanto, a partir de eso, yo genero mi flujo neto financiero, ¿ya?
Básicamente lo que se incorpora en el cálculo es la recuperación, ¿cierto? O el pago del préstamo bancario con su respectiva tasa de interés. Y a partir de eso, ¿cierto? Yo tengo acá mi flujo financiero. Entonces, el flujo económico, antes de pago de cualquier compromiso que yo tenga, ¿cierto? En este caso tengo un compromiso financiero que es el pago del préstamo bancario, por lo tanto, mi flujo neto financiero se genera a partir de ese pago de ese compromiso. ¿Perfecto? Entonces, ahí yo tengo un flujo neto económico, tengo mi flujo neto financiero y aquí tengo mi flujo neto acumulado, ¿cierto? Que básicamente lo que va haciendo, ¿cierto? Va acumulando el flujo en el tiempo, ¿ya? Ahí ustedes pueden observar que yo estoy sumando, ¿cierto? El flujo acumulado, ¿cierto? Que va generando a través de la suma del flujo neto financiero y obtengo mi flujo acumulado. Bien, esta es mi proyección inicial, ¿ya? Yo acá estoy proyectando costos, ¿cierto? Variables y también las ventas, que también son variables. Yo lo que tengo certeza es de mis costos fijos. De esto siempre voy a tener certeza, pero de esta línea de las ventas y de lo que son los costos variables, ¿cierto? Los costos indirectos, no tengo mayor certeza, ¿cierto? Porque va a estar directamente relacionado, por ejemplo, con las ventas. Entonces, frente a este escenario, yo voy a evaluar, ¿cierto? Si mi flujo es, o si este proyecto en particular, perdón, es rentable, si es viable o no es viable, ¿ya? Para eso debo construir, ¿cierto? Un análisis o un cálculo del VAN y del TIR en los dos escenarios, tanto para el flujo neto económico como para el flujo neto financiero. Recuerden que el flujo financiero, ¿cierto? En este caso, si yo tengo un compromiso bancario, es el que finalmente, ¿cierto? Va a indicar si el proyecto es o no es viable. El flujo neto económico también es un indicador, pero no está calculado sobre la base del compromiso bancario. Por eso que también ahí, en esos contextos, es importante el tener la seguridad de que realmente necesito generar una inyección de recursos a la empresa y en el plazo que la voy a recuperar, porque eso definitivamente va a afectar este proyecto en particular. Si yo no tuviese este compromiso financiero involucrado, ¿cierto? Y tuviera en consideración que en estos 6 meses no lo voy a tener, bueno, me podría guiar inicialmente por el flujo neto económico. Bien, el primer indicador que yo debo calcular, ¿cierto? Es el valor actual. Luego voy a indicar cuál es mi nivel de inversión, voy a obtener el VAN y finalmente voy a obtener la TIR. Acá, en términos prácticos, la fórmula para el cálculo del valor actual, yo me voy a posicionar sobre esta celda y puedo apreciar, ¿cierto?, que para obtener el valor actual, ¿cierto?, la fórmula es igual BVNA, ¿cierto? Esa es la fórmula del valor actual. En este caso, ¿cierto? Este porcentaje del 15% que está colocado acá tiene que ver con que la rentabilidad, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Calcule, o lo que estamos obteniendo, ¿cierto? Calcula la rentabilidad si tiene un costo de oportunidad del 15%. Ese es nuestro indicador, ¿cierto? Ese es nuestro porcentaje que vamos a tomar para calcular el VAN. Es el costo de oportunidad, es el que yo estoy midiendo. Por lo tanto, lo que yo espero o el resultado ideal para para ejecutar este proyecto es que el porcentaje, ¿cierto? O la tasa de oportunidad tiene que ser sobre el 15%. Entonces acá yo tengo el cálculo de mi VAN, estoy tomando el costo de oportunidad para este proyecto, ¿cierto? Del 15%, y después la fórmula lo que me indica es tome los valores correspondientes al flujo neto económico, que en este caso es la suma de los flujos netos económicos, y finalmente mi valor actual son 6.355.000 pesos. Mi inversión inicial al proyecto son 4 millones, que es la inversión que yo tengo acá.
4 millones. Finalmente voy a calcular el VAN del proyecto, y el VAN del proyecto no es más que el valor actual menos mi inversión. Por lo tanto, el VAN obtenido en este caso es por un valor de 2.355.000 pesos. Recuerden que para nosotros tomar una decisión de inversión, ¿cierto? De preferencia, el VAN, ¿cierto? Debe ser igual a 0 o mayor, sea positivo. En este caso, mi inversión, ¿cierto? Me entrega un VAN, mi flujo, ¿cierto? Este cálculo de esta evaluación de proyecto me entrega un VAN que es positivo. Y la TIR está indicando el 31%. Por lo tanto, está sobre el 15%, que es en este caso la tasa de interés esperada o el costo de oportunidad. Ya la decisión que yo tomo por invertir en este proyecto, por no invertir en otro, ¿cierto? Lo que genera, ¿cierto? Esta tasa, que es del 15%, que es la tasa de interés esperada en el proyecto, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, la tasa de interés me está arrojando un 31%. El proyecto es viable en este escenario, ¿ya? El flujo neto financiero, nosotros aplicamos la misma lógica, ¿ya? Pero tomamos, ¿cierto? Y calculamos el valor de la VAN, del valor actual neto y del TIR sobre el resultado, ¿cierto? Que se obtiene entre la diferencia del flujo neto económico, ¿cierto? Que considera el préstamo. Por lo tanto, el flujo neto económico es diferente al flujo financiero, porque en ese caso se carga el pago del préstamo, ¿ya? Entonces, en este escenario, el VAN también es positivo. Tenemos un VAN de 537.000 pesos y una TIR que asciende al 19%. Frente a este escenario, ¿cierto? Tenemos un proyecto que es válido su inversión, ¿cierto? Donde nosotros recuperamos el capital invertido en un plazo de 6 meses y donde la TIR, ¿cierto? Y el VAN son positivos. Y eso básicamente porque yo estoy reflejando acá ventas que son bastante buenas, ¿cierto? Y costos también que están dentro de lo que espero. Por lo tanto, mi proyecto está con un 30%, ¿cierto? De tasa de interés, ¿cierto? Esperada. No obstante eso, vamos a revisar inmediatamente los otros dos escenarios. ¿Qué podría cambiar en uno o en otro para que yo pudiera tomar una u otra decisión? En este contexto, ¿cierto? Del VAN y del TIR. En el escenario número 2, yo tengo la misma evaluación, la misma empresa, ¿correcto? Pero acá, si yo observo, mi VAN y mi TIR, ¿cierto? Están, en este caso, del costo financiero, está el flujo neto financiero, está con un VAN, ¿cierto? Negativo, pero que tiende a cero, y está con una tasa de un 14%. ¿Qué es lo que yo debo hacer, o qué es lo que yo hice en este caso, ¿cierto? Para generar este estado de punto de equilibrio, ¿cierto? Y poder tener un escenario distinto al actual. En particular, lo que hice yo fue una variación en las ventas, ¿ya? Que en este caso es un indicador, ¿cierto? Que nosotros no tenemos seguridad y que depende también de muchas variables para poder, ¿cierto? Tener ciertas certezas o obtener ciertos resultados de venta, también acciones. Entonces, en este caso, yo tengo ventas distintas al primer escenario, ¿cierto? Donde aquí yo tengo una venta total, ¿cierto? Que asciende a los 36 millones durante los primeros 6 meses. Y acá, ¿cierto? Yo tengo una venta que tiene una variación, ¿cierto? De 900.000 pesos. Tengo 35.100.000 pesos en ventas. Y esa variación, por cierto, va cambiando el resultado. Si yo bajo mi nivel de venta y tengo 2 millones, supongamos que acá en este primer mes yo obtenga solamente 1,5 millones en ventas, claramente que mi TIR, ¿cierto? Va a ir bajando en este caso el flujo neto financiero
y aquí yo ya tengo un VAN negativo, ¿cierto? Y mi tasa de retorno ya es un 6%. Acá claramente el proyecto no es un proyecto viable y mi VAN está arrojando un valor negativo. Acuérdense que la VAN tiene que ser igual o mayor a 0 y la tasa de interés está por debajo del 15%, ¿cierto? Que es el costo de oportunidad, por lo tanto, no es un proyecto viable. Y bien, acá en el escenario 3 ya es un escenario que está también negativo y yo lo puedo ir variando, ¿cierto? Y lo puedo colocar aún más negativo. Supongamos que mi venta en el primer mes fuese de 500.000 pesos. Mi VAN, ¿cierto? Ya está negativo. Y mi TIR está bastante por debajo de las expectativas, que es un 15%, ¿cierto? Está en un 2%, por lo tanto, no es un proyecto viable. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cuál es la recomendación? Este proyecto está evaluado a 6 meses, ¿ya? En este caso, si nosotros ampliamos, ¿cierto?, el plazo de evaluación para un año, por cierto, ¿cierto?, este proyecto podría ser viable, ¿ya? Acá abajo yo tengo un análisis del valor actual mensual y del valor actual acumulado, ¿ya? En esta línea, vamos a ver el escenario número 1, que es el escenario positivo. Yo acá en esta línea, ¿qué es lo que yo estoy midiendo en el valor actual acumulado? Yo estoy midiendo básicamente en qué plazo yo logro recuperar la inversión inicial, ¿ya? La inversión inicial es de 4 millones y en mi flujo, ¿cierto? Yo estoy logrando recuperar esta inversión ya en el mes 4, ¿cierto? En el mes 4 ya logro recuperar, si ustedes se fijan, en los 4 millones, acá yo ya logré superar la inversión inicial, que eran 4 millones, ya mi valor actual acumulado ya supera, ya pasa los 4.850.000 pesos, 853. Por lo tanto, acá, en este escenario, el payback, ¿cierto? Que es el plazo en que yo logro recuperar la inversión inicial, indica que en el cuarto mes yo la logro recuperar. Claro, este es un escenario positivo donde mi VAN es positivo, ¿cierto? Es bastante favorable. La TIR también está por sobre la tasa de oportunidad o la tasa de interés esperada, ¿cierto? Por lo tanto, mi payback, en este caso, se logra visualizar que yo lo estoy recuperando ya en el cuarto mes en función del flujo actual acumulado. En el escenario negativo, si ustedes se fijan, no logro en los 6 meses, no logro recuperar el factor de la inversión, que son 4 millones. ¿Se fijan? Por eso que en este escenario, a lo mejor la proyección, ¿cierto? Para un análisis, para tomar una decisión, el proyecto en este caso debiese ya evaluar a lo mejor a 6 meses. O sea, perdón, a un año. 6 meses es un periodo corto. En función de este flujo, a lo mejor yo estaría recuperando, ¿cierto? La inversión. En función de esta proyección, yo podría estar recuperando en el mes 8 o en el mes 9. Entonces, tomo la decisión, ¿cierto?, de que este proyecto tenga una evaluación de más largo plazo y podría recuperar, ¿cierto?, el capital inicial para efectos prácticos. Ahora, claramente, dependiendo del capital invertido, ¿cierto?, los plazos, los años, ¿cierto?, son distintos, ¿ya? Son distintos. Por eso es que es importante generar esta evaluación de proyectos para poder tener claridad en qué plazo voy a recuperar el capital inicial invertido, si la VAN o si el TIR del proyecto son favorables, ¿ya? Entonces son indicadores claves para tomar decisiones. Bien, acá yo tengo, a la derecha tengo un pequeño ejemplo, ¿cierto? Un cálculo de estado de pérdidas y ganancias. ¿Ya? Yo acá básicamente estoy viendo y estoy obteniendo la utilidad neta del ejercicio en estos primeros 6 meses. Aquí yo calculo, ¿cierto?, la venta, el total de venta obtenido en el proyecto. Tomo toda la venta que yo obtuve. Tomo también acá el total de los costos, ¿cierto?
calculo mi utilidad bruta, que sería en este caso la venta menos los costos. Posteriormente, incorporo los gastos financieros por pago de deuda, que es el pago del préstamo, ¿cierto?, que yo tengo ahí. A partir de eso, ¿cierto?, yo calculo la utilidad antes de impuestos. Mi utilidad antes de impuestos sería la utilidad bruta menos los gastos financieros por pago de deuda, ¿cierto? Ahí tengo 4.561.000 pesos. Aplico un impuesto referencial de un 25% sobre la utilidad antes de los impuestos. Y finalmente mi utilidad neta del ejercicio de este 6 meses, ¿cierto?, este proyecto, es de 3.420.000 pesos. Esa es mi utilidad neta del proyecto, pero bueno, en este contexto el escenario es positivo, por lo tanto tengo una utilidad neta, tengo una recuperación del capital, ¿cierto?, inicial invertido. También tengo, que en este caso sería la recuperación o el payback, y también tengo un VAN y un TIR que son positivos. ¿Ya? Este es el escenario positivo. Tengo después un escenario del punto de equilibrio, que en este caso, ¿cierto?, el punto de equilibrio es que el VAN tiende a 0. Y tengo un escenario número 3, que ese es más bien un escenario negativo. Y acá yo puedo ir acercando el valor del VAN a 0, y eso también va en función, correcto, de la variación que yo voy haciendo en la venta. Este es un ejercicio, ¿cierto?, que ustedes lo pueden y que lo deben hacer para ir teniendo en consideración, ¿cierto?, qué tanto va o qué tan favorable puede ser el proyecto. Si yo tengo un flujo, un proyecto sin un financiamiento, si no incorporo un préstamo bancario, ¿cierto?, en este caso, y en función de las ventas y de los costos que tengo, el flujo neto económico me está arrojando un VAN positivo, ¿cierto?, y una TIR que supera la tasa. Pero si tengo un préstamo bancario, ¿cierto?, ya mi VAN está arrojando un valor negativo y la TIR baja, ¿cierto?, del 15, que la expectativa baja a un 6%. Por lo tanto, por eso que es importante, como bien decía, que al momento de incorporar, en este caso, este préstamo, quizás esta empresa no hubiese tenido la necesidad de incorporar este préstamo en su proceso. Esta es una simulación para que podamos ver el efecto, pero en un contexto real es importante tener claro, ¿cierto?, si ese financiamiento externo que yo voy a incorporar en la ejecución del proyecto es válida o no es válida, y efectivamente cuánto afecta en el resultado del proyecto. Acá yo estoy, ¿cierto?, haciendo una proyección futura. Bien, esto es, en términos prácticos, ¿cierto?, cómo yo debo evaluar un proyecto, cuáles son los elementos que yo debo considerar. Claramente que en este caso, ¿cierto?, son egresos, más bien un ejemplo práctico. Acá ustedes pueden desarrollar e incorporar todo su plan de cuentas, ¿cierto?, itemizar cada uno de los egresos que ustedes tengan, un trabajo mucho más minucioso, ¿cierto?, para poder tener mayor claridad respecto a los resultados esperados, ¿cierto?, de un proyecto. Aquí acuérdense que no podemos dejar nada al azar en este contexto financiero y debemos incorporar cada uno de los ítems para poder generar una evaluación y una proyección lo más asertiva posible, que nos permita tener más de un escenario y que nos permita tener, ¿cierto?, toda la información necesaria para tomar una decisión al momento de generar una inversión, ¿cierto?, a un proyecto, a una inversión nueva, un proyecto nuevo, o más bien ya incorporar un financiamiento en un proyecto que está ejecutándose, ¿ya? Eso también son escenarios que no se pueden perder de vista y que deben claramente considerarse. VAN, TIR, ¿cierto? El payback y un estado de pérdida y ganancia son elementos importantes, ¿cierto?, a considerar. Bien, Alberto, estamos ok ya con esta presentación de este ejercicio práctico. Como yo le decía, yo lo voy a enviar, están todas fórmulas puestas. Se pueden seguir, ¿cierto?, investigando más respecto a las fórmulas, se pueden ir incorporando otras variables, pero en principio, ¿cierto?, estaríamos ok, podemos generar, ¿cierto?,
las instancias de preguntas. La vez anterior anduvimos un poco acotado de tiempo, así que este tema claramente ya veo 3 preguntas, ¿cierto? Yo creo que podemos ahí también ir pimponeando con el profesor que Sí. nos acompaña, ¿cierto? Claudine, bueno, muchas gracias por la presentación, por el ejercicio práctico. Antes de pasar, digamos, a la etapa de pregunta ahí dirigida un poco por el profesor Bastián y también para poder dar respuesta a las preguntas que están ahí establecidas, digamos, en el chat, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio práctico de la evaluación de la cápsula de autoaprendizaje, digamos, ¿ya? Porque como procedimiento, ¿cierto? La idea es que estas cápsulas ustedes las vayan revisando y las vayan haciendo el ejercicio en la plataforma, para que puedan ingresar a la plataforma y hacer la evaluación. Pero también como una forma práctica de poder, en este caso, hacerlos partícipes de la presentación y de las cápsulas, de lo que deberíamos haber abordado, vamos a hacer el ejercicio que hacemos cada curso, que es hacer, en este caso, una serie de votaciones, digamos, de acuerdo a lo que vimos en la cápsula, y también que en esos mismos conceptos son los que después aplicó, en este caso, Claudinei en el ejercicio práctico. Entonces, los quiero invitar, si están todos atentos, a que podamos, en este caso, dar inicio a las votaciones, digamos, en este caso, a la encuesta, para que, en este caso, votemos de acuerdo a las definiciones, ¿ya? En las cápsulas de autoaprendizaje vimos, en este caso, un poco lo que es la definición de los costos variables, y también en la evaluación después hay una serie de alternativas para que ustedes puedan, en este caso, ir votando. Entonces, les voy a dar el pase para que puedan, en este caso, los participantes ir pinchando y ir votando de acuerdo a lo que creen que es la definición, o que lo que más se asemeja, digamos, en este caso, a la alternativa de costo variable, ¿ya? Así que, por favor, si estamos atentos ahí a la votación, que lo tienen que estar viendo en sus pantallas, procedamos a votar. Hay una persona solamente que ha votado, así que por favor ahí hagamos el ejercicio para que Claudinei de alguna forma también nos pueda explicar ahí exacto, por favor. Muchas gracias. Ahí vamos avanzando. Vamos a dejarlo en 2 minutos el tiempo para que alcancemos por último a los que quedan ahí a votar. Es para ir entendiendo y que Claudinei nos vaya repasando el concepto. Lo hacemos bastante breve. Ya. Bueno, Claudinei, ¿cuál sería en este caso la opción? ¿No te escuchamos? Sí. Sí, estaba... Sí, no. ¿Tienes por ahí el resultado de la votación? Sí, perdona. Es que no, Sí. no había finalizado todavía, ahora sí. Ahí sí. Ya, ok. Ahí está. Gracias. Ya, dice costo variable. ¿Cuál era la opción que corresponde? No. Debiese aparecer los resultados, ¿no? No ¿No lo estás viendo? No lo aparece por acá. Ahí sí. Ahí sí, ya, muy bien. Dale, gracias. Ya, costos está. variables. Los costos variables son los que varían proporcionalmente, ¿cierto?, en función de los ingresos. ¿Ya? Muy Eso bien. es importante tener en consideración. El costo de venta, ¿cierto? O también el que habíamos considerado o mencionado como concepto, también considerado como costo directo, ¿cierto? Se identifican con un servicio o afecta directamente el producto, ¿cierto? O la venta. ¿Ah? Por lo tanto, acá las respuestas varían en función de los ingresos, independientes de los ingresos, y el 50% indica que son costos de bienes vendidos. ¿Ya? Entonces ahí la mayoría, ¿cierto? También se llevó esta Muy bien. respuesta. Ok, gracias. Vamos a... Esta era en parte del capítulo 3, ¿cierto? Entonces vamos a
ver el capítulo 2, para los cuales los invito a votar. ¿Qué es lo que dice tasa efectiva? Y luego la tasa anticipada como definición. Parece que era media obvia, ¿o no? Claudinei. ¿Sí? No, no. Oye, ¿están votando? Vamos vamos para ir haciendo el ejercicio, que ustedes vayan practicando, y también ahí después, en este caso Claudine nos va a explicar, así que con toda confianza, anónima, así que no se preocupen. Ya, vamos a finalizar la votación. Vamos a compartir los resultados. ¿Ahí lo estás viendo, Claudine? ¿No se escucha, Claudine? La tasa efectiva es la que genera interés sobre capital, ¿ah? Así que ahí no, un 0%, ¿ya? Así que, señores, acuérdense, la tasa efectiva es la que realmente genera interés sobre el capital. Y la tasa anticipada, bien, ahí el nombre lo dice, ¿cierto? Se cobra interés al inicio del periodo, por eso se denomina tasa anticipada. Muy bien, ok. Ahí hay que repasar el capítulo 2. Efectivamente. Como saben, todas estas cápsulas están quedando tanto en la plataforma como están quedando en YouTube, así que ahí para que puedan, en este caso, volver a repasar los conceptos, ¿ya? Y el capítulo 1, los invito a que puedan votar, por favor. Pérdida de valor en el tiempo y el interés. Vamos, votando, por favor. Ya, ahí está Claudinei. Ya, acá hay un concepto súper importante que es la inflación. ¿Ya? La inflación es algo que es un elemento súper importante que hace que el dinero pierda valor en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la inflación, ¿cierto? El aumento de los precios, por cierto, hace que hoy día, ¿cierto? Mi poder adquisitivo sea X, y si el día de mañana un valor de un producto sube, mi poder adquisitivo cambia. Ya, si hoy día yo podría comprar
uno de esos elementos, ¿cierto? O dos, por ejemplo, mañana puedo comprar uno solo, ¿ya? Nosotros, No, pues nosotros tenemos dólares, que es La divisa. inflación es un elemento, ¿cierto?, que hace que el dinero pierda valor en el tiempo. El caso de Chile, ¿cierto?, la inflación es bastante controlada, pero en otros países que uno ha podido apreciar, la inflación los precios van cambiando de un día a otro. En alguna oportunidad yo viví esa experiencia en mi país y claramente ahí se nota realmente la pérdida de valor del dinero en el tiempo y en un tiempo bastante acotado. Acá en Chile es bastante más controlada y no es, en algunos casos no es tan perceptible, ¿ya? Así que la inflación, para que se acuerden. Y el interés, ¿cierto? Bueno, el interés ahí es la composición, ¿cierto? Plazo, tasa de interés y capital. Eso es básicamente cómo se compone, ¿cierto? El interés, y a partir de esos tres elementos es que uno calcula, en este caso, ¿cierto?, el valor de interés cobrado. Estaríamos ok. Ok, muchas gracias por la instancia de poder votar y un poco ir midiendo a sí mismo también un poco el aprendizaje, ¿no? Que es parte también de lo que necesitábamos hacer en cada curso, ¿ya? Sí, ¿Sí? Alberto, antes de terminar esta parte, la plantilla yo las voy a compartir, ya, la voy a compartir a cada uno de ustedes. Las fórmulas están indicadas, así que si ustedes quieren también hacer algún ejercicio ya práctico, podemos intercambiar los datos, ¿cierto? Podemos modificar las plantillas en función a la realidad de lo que ustedes quieran evaluar, ¿ya? Así que en ese sentido, esa es la idea del ejercicio práctico. Me alegro que pidan la plantilla, ¿cierto? Que es una base de cómo podemos empezar a realizar estos análisis financieros, estas evaluaciones de proyecto. Hay más fórmulas, uno puede enriquecer más todavía, ¿cierto?, estos análisis financieros o estas evaluaciones de proyecto, pero ya es una buena forma de partir. Se pueden evaluar, como yo les decía, anualmente, se pueden acumular, se pueden hacer diferentes cálculos, ¿cierto?, que nos puedan dar de alguna manera cierta seguridad, ¿cierto?, en ese contexto. Ok. Así que toda la disposición. Entonces, muy bien, entonces ahora vamos a darnos unos minutos, digamos, unos 10, 15 minutos, para que en este caso el profesor Bastián haga la moderación, digamos, de este curso, de alguna forma hagamos el trabajo práctico de algunas preguntas con tanto los participantes como el mismo profesor que nos puede orientar también y complementar un poco la presentación de Claudio Inés. Así que, don Patricio Bastián, saludarlo, agradecerle su participación. Sabemos que igual el día sábado para ustedes es un día más, un poquito, no tanto de trabajo, pero como estamos en pandemia, hoy día, los lunes a domingos son casi todos iguales. Así que gracias por querer compartir con nosotros, digamos, esta mañana en un tema que sabemos que es de su expertise. Así que agradecerle, Patricio, adelante. La idea es que en este rato, digamos, hagamos esta moderación y luego vamos a dar inicio también a la presentación en particular suya. Gracias, Patricio. Ok, gracias Alberto. Muy buenos días a todos. Buenos días, Claudio. buenos días. Primero que todo, es muy grato poder colaborar y participar en esta instancia y que estas instancias me permitan no solo la colaboración, sino que también aportar un granito de arena para darle valor agregado a su gestión, ¿ya? Y eso es lo importante. He estado escuchando con mucha atención la presentación de Claudinei y bueno, me recordó tiempos financieros donde cuando uno está como empresario, como emprendedor, o por último, como un simple ciudadano tratando de entender las finanzas, algo que nos gusta mucho cuando nos llega el ingreso, pero cuando hay problemas de ingresos ya no nos gusta mucho. Así que, de acuerdo a estas cápsulas y la presentación, y a la misma vez quiero felicitar a Claudinei, una plantilla muy interesante que todos deberían usarla, porque tal como decía el profesor Claudinei, solo basta cambiar algunos parámetros y inmediatamente se nos convierte en un buen flujo de información, ¿ya? Sin embargo, yo voy a hacer una pequeña acotación. Lo más fácil es tomar decisiones.
Lo más complejo es vivir con las consecuencias de esas decisiones. Por lo tanto, necesitamos estas herramientas que está presentando la plataforma y el profesor Claudio. Así que, por favor, en la medida que tomamos decisiones informadas, nuestra matriz de riesgo se hace más pequeña. Así que, al revisar las cápsulas y la presentación, Claudinei, voy a tratar de poder empatizar y colocarme en el rol de los que están escuchando esta virtualidad, y me resalta una pregunta que yo creo que muchos de ustedes deben estar haciendo. O sea, en el momento, Claudinei, que uno evalúa un proyecto, ¿qué ocurre cuando no se comporta esta proyección como nosotros pensábamos? Y eso afecta el tiempo de recuperación, porque ya se alteró inicialmente. Entonces, ese escenario, que es lo normal que sucede en todos los proyectos, te salen más preguntas ahí mismo. ¿Qué medidas puedo tomar yo? Y si esas medidas, ¿qué riesgos están asociados a esas medidas? No sé si te queda claro lo que estoy tratando de preguntar, Claudinei. Sí, claro, claro, claro. Como bien dice usted, esto reduce, ¿cierto?, un poco nuestra matriz de riesgo. Claramente que toda medida que se tome adicionalmente frente a una evaluación tiene y trae otras consecuencias. Entonces, en el contexto del ejemplo práctico, tenemos un proyecto de 6 meses evaluado. Una de las medidas que uno podría considerar en esta evaluación es el factor de los tiempos. ¿Ya? Puedo evaluar este proyecto a más largo plazo, puedo evaluarlo a 3 años. Yo en particular he trabajado con evaluaciones ya de más largo plazo, de 3 a 5 años, pero claramente eso aumenta los factores de riesgo. Por ejemplo, hoy en día, ¿cierto?, dentro de este contexto de la pandemia, encontrarnos con una evaluación previa de un proyecto, una inversión iniciada hace unos 2 años atrás y un proyecto a 5 años, y encontrarnos en la mitad de camino con esta pandemia, nos genera, ¿cierto?, un foco de riesgo bastante alto, y claramente hay que reevaluar. Entonces, eso también tenemos que estar preparados, ¿cierto?, para todo tipo de variación que pueda existir. Es difícil anticipar, prever, es súper claro, ¿cierto? Las variables internas yo las puedo controlar. En un caso práctico podría a lo mejor ajustar un poco los costos, hacer un análisis de costo más fino, ¿cierto?, tomando en consideración una reducción de ellos si es que fuese necesario, si fuera posible, pero son variables internas. Pero las variables externas, ahí es la que, ¿cierto?, en este contexto justamente nos juega un poco más en contra, y es lo que hemos venido, ¿cierto?, conversando, cómo nos reinventamos sobre la base de cómo innovamos, ¿cierto?, en este contexto. No sé si le Gracias. respondo la pregunta, profesor. Sí, no, me queda súper claro. Y al contrario, me vuelven a salir más interrogantes en esto. Entonces, debido a esta gran incertidumbre, ¿qué medidas puedo tomar yo para poder maximizar mis ganancias en este caso? Sí, la maximización de ganancias muchas veces tiene que ver con la reducción de los costos, ¿ya? Pero también previamente a la inversión, ¿cierto?, tengo que hacer un análisis de las 4P o de las 7P, ¿cierto?, determinar bien inicialmente la génesis del proyecto o la inversión que quiero hacer, si realmente hago sintonía con el mercado actual, lo que nosotros vimos en la clase anterior, ¿cierto? El producto está acorde al mercado, el mercado realmente va a tener una aceptación de este producto. Y a primera instancia, si hay una definición que es así, ¿cierto?, yo podría en el transcurso, en la ejecución del proyecto, tratar de reducir algunos costos, pero con cierto cuidado. Normalmente uno aprecia mucha reducción de costos que a veces juegan en contra, ¿cierto?, el propio proyecto. Así que ahí el entrar, ¿cierto?, de lleno en lo que son los análisis de costos, ¿cierto?, es un elemento importante también que nosotros venimos conversando, y que es importante que los emprendedores, ¿cierto?, lo vayan ya interiorizando estos conceptos y ya lo vayan llevando a la práctica. Sí, ahora me da más sentido la presentación desde el enfoque de los escenarios, ¿ya?
porque ahí me estás dando la respuesta de por qué debo elaborar escenarios, ¿ya? Al momento de evaluar un proyecto. Sí, claro. Efectivamente, la elaboración del escenario es sumamente importante, ¿ah? Tener claridad, y como conversábamos ayer, o sea, tenemos que de alguna manera ya socializarnos más con el escenario negativo. Muchas veces nos alejamos, ¿cierto? En principio nos alejamos un poco de las finanzas, que no es algo muy, muy gustoso en este contexto, más todavía, como bien dice usted, si los resultados iniciales son negativos, muchas veces hace que nos alejemos más todavía, pero tenemos que estar más presente que nunca frente a ese escenario. Porque cuando es positivo, bienvenido. No es un foco de preocupación, sino es un foco de alegría, ¿cierto? Nos sonrimos, el proyecto le está yendo bien. Pero tenemos, ¿cierto?, que estar permanentemente preparados, ¿cierto?, y cerca de lo que podría ser un escenario negativo, que es, ¿cierto?, en términos prácticos, el que nos va a exigir, ¿cierto?, porque así lo es, nos va a exigir, ¿cierto?, una decisión, ya sea una reingeniería del proyecto, una decisión en el medio del camino, ¿cierto? Lo que conversábamos la clase pasada. O sea, podemos ser muy bien genios en nuestros negocios, muy creativos, pero si no tenemos una disciplina financiera y que está asociada a este contexto, ¿cierto? Claramente nos va a pasar la cuenta. Gracias. Mira, quiero hacer mi última consulta. Todos, cuando tenemos que empezar un proyecto, nos sentamos detrás de un escritorio, en una mesa, donde ustedes quieren, incluso hasta en la soledad, cuando uno va manejando, ya va proyectando cosas frente al parabrisas, esperando estar siempre atento a las condiciones de conducir, pero siempre divagamos. Entonces, cuando yo veo todas estas planillas y veo una serie de escenarios, veo flujos de ingresos, flujos de egresos, ¿qué certeza tengo yo de la ocurrencia de esos flujos? La certeza se va, desde mi experiencia también lo digo, se va dando, ¿cierto? Primero, previo un análisis claro y una evaluación con datos reales, principalmente con información contable, ¿ya? Por ahí, información contable anterior es la que nos proyecta, también nos permite proyectar. Pero, no obstante eso, hablamos de un flujo proyectado en este contexto, y la semana pasada hablamos de un flujo diario. Entonces, la certeza que nos puede ir dando, ¿cierto?, es efectivamente, ¿cierto?, el flujo efectivo. Si proyectamos, si realizamos una evaluación, ¿cierto?, y proyectamos a un año, tenemos que realizar un seguimiento, ya sea del flujo diario o del flujo efectivo, ¿cierto?, que nos va permitiendo acercar a lograr, ¿cierto?, el retorno necesario del proyecto. Yo creo que la certeza se da sobre la base del permanente análisis, ya más allá de la proyección, sino más bien del resultado diario, ¿cierto? Como bien decía usted, nos tenemos que ir a dormir con el flujo y despertar con el flujo. Entonces ahí vamos teniendo una mayor certeza respecto a qué tanta tranquilidad nos pueda entregar un flujo proyectado. Bases importantes: el flujo, el seguimiento diario permanente, la información contable anterior, ¿cierto?, que es la base para generar una proyección futura, ¿cierto? Y la disciplina financiera. Esos son aspectos fundamentales. Gracias, Claudine. Me ha quedado ya mejor clarificado todo lo que se ha expuesto. Gracias. Ok. Patricio, quiero ver si efectivamente hay algún empresario, emprendedor ahí que quisiera hacer directamente alguna consulta. Hay algunas que en este caso formuló, por ejemplo, don David Meneses. A ver, voy a decirla. Si quiere complementarla, David, la voy a decir, sí. Dice David Meneses: ¿hay alguna fórmula de variables a las ventas por efecto de COVID? A ver si Patricio y Claudinei nos pueden también complementar esa respuesta o esa pregunta. O si se entendió bien la pregunta. Sí, sí. A ver, bueno, se está adelantando don David al tema que voy a tratar en Perfecto. claro. Muy buena. Ya, pues entonces. Sí. Así que, pero de todas maneras, sí, vamos a adelantar por si alguien se cae de la señal o tenga que realmente salir.
de la telepresencialidad. A ver, la fórmula, propiamente, no hay una fórmula donde yo coloque. Lo que hago es adicionarlo a mi matriz de riesgo, ¿ya? Entonces, en la matriz de riesgo, yo voy a colocar el efecto. Primero que todo, tengo que dimensionar el efecto y luego yo tengo que ver la probabilidad de ocurrencia. Para lo cual, entonces, yo voy a usar, ¿ya? Diferentes herramientas, como por ejemplo, herramientas de análisis y diagnóstico que son universales. Por ejemplo, el caso del FODA. Sin embargo, el FODA es un análisis cualitativo. Y yo le debiera anexar otra herramienta que es el FODA matemático, ¿ya? Que lo que hace es convertir variables cualitativas en variables cuantitativas. Y ahí, cuando es cuantitativo, lo medible sí se puede gestionar y se puede hacer un seguimiento, ya sea de control operativo o sea. Pero propiamente no hay una fórmula que yo le pueda agregar costo fijo, costo variable, costo indirecto, más alguna fórmula para los costos de venta, sino que lo que se hace es analizar los riesgos que van a estar asociados a el proceso de venta. Ok. Ya, ahí, gracias Patricio. Durante la presentación también seguramente vas a profundizar Sí, esta por supuesto. pregunta. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente, si no, para poder dar... ¿Sí? Don Alberto, acá estaba escuchando muy atento lo que decía don Patricio. Sí, está justamente, eso era como lo que yo estaba tratando de dilucidar con respecto a lo que se había presentado anteriormente cuando se daba la proyección a 6 meses. Lo que pasa es que se me vino a la mente de que normalmente tenemos el COVID que empezó en marzo, bueno, en realidad en diciembre del 2019, y ya llevamos aproximadamente 1 año y medio aprox, y no tenemos certeza en realidad de cuándo va a terminar. Algunos expertos dicen que efectivamente en octubre, una vez que ya estén todos vacunados, como las noticias que salieron en Estados Unidos, donde obviamente los que están vacunados ya no pueden usar mascarilla. Entonces hay varias variables que están influyendo justamente con respecto a aquello. Y teniendo esa información, se me vino a la mente, si yo hago una proyección a 6 meses, que obviamente es lo que estoy entendiendo, es un factor importante y cómo medirlo es justamente lo que dijo don Patricio, como que habría que hacer una evaluación cuantitativa justamente para poder hacer una proyección y tener una certeza. En realidad la certeza tendríamos que analizarla de acuerdo a los datos que se indicó dentro de la presentación. Entonces ese era básicamente mi enfoque y la pregunta se me vino justamente a eso. Quizás no existe una forma, pero sí obviamente herramientas donde uno lo pueda ocupar y poder hacer la proyección. Sí. Yo no me quiero adelantar a lo que va a decir Patricio, pero un poco en función de la metodología que nosotros estamos desarrollando, digamos, en este programa, digamos, ¿cierto? David, y para todos los que están escuchando, nosotros hay que entender que partimos de las 7P, que es la definición como del autodiagnóstico y autoconocimiento de cada uno de sus empresas, ¿verdad? En ciertas variables que son, a raíz de las mismas preguntas que hacía antes el profesor, ¿cierto? Esas 7P son digamos, las validaciones de las proyecciones que nosotros vamos a realizar. Si nosotros tenemos una buena definición de precio, tenemos una buena definición de nuestros clientes, le va a dar mayor validación y le va a dar mayor ratificación, en este caso, a un flujo financiero en el ítem de ingresos, por ejemplo. Por eso que es súper importante lo que estamos trabajando hoy en día, que es la definición de la 7P, que ustedes los van a ser más conocedores de esta información para de alguna manera proyectarlos y llevarlos a lo que se hablaba Patricio respecto en este caso al FODA, ¿ya? El FODA también tenemos que construirlo y es lo que es la etapa que estamos ahora, ¿cierto? Para las empresas,
donde efectivamente tiene una definición, en este caso, de estas variables de las amenazas y la matriz de riesgo, y después uno hace la bajada, en este caso, a estos objetivos y a acciones valorizadas. Por lo tanto, cuando uno valoriza una acción, por ejemplo, en su objetivo aumentar las ventas, ¿ya? O aumentar las exportaciones, por darle un ejemplo, ¿cierto? Sin duda que ahí uno va a definir una serie de acciones tendientes a cuantificar, en este caso, esa variable. Y eso es lo que nos va a ayudar a armar, en este caso, la planilla o el flujo que presentó Claudine. Así que toda esa información inicial de las 7P, más el análisis FODA cualitativo y cuantitativo, son aquellos que nos ayudan para efectivamente después traspasar esa información a estas planillas con mayor validación. Solamente quería complementar eso, que solamente va Patricio también a fundamentar. Yo, antes de darle el pase a Patricio, quiero mostrarle una encuesta que salió recientemente de Calama, ¿ya? Respecto a lo que es a la situación del COVID. Entonces esto es como para dificultarle un poquito el escenario a Patricio, justo con dificultades para contextualizar en qué situación se encuentra Calama a partir de algunas encuestas que salieron hace un par de días atrás, como fuente de la Cámara de Producción y Comercio. Así que se las quiero compartir. A ver, vamos a ver si funciona bien. Ahí está. Perfecto. Es una encuesta bastante rápida, solamente para así como bien contextualizar. Como le digo, esta fuente salió publicada, digamos, por las redes sociales hace un par de días atrás, y es de la Cámara de Comercio de Calama. Dice, respecto a las medidas del gobierno, un 42% se encuentra insatisfecho, y un 20% neutral y un 26,7% muy insatisfecho. Ahí seguramente Patricio también va a abordar el concepto de las medidas, en este caso algunas medidas que se están implementando como fuentes de apoyo, o si se pueden llamar de esa forma, pero ese es el concepto, ¿ya? Después dice, principales preocupaciones de las empresas de Calama. ¿Qué es lo que le está preocupando en este caso a las empresas? El 82% les preocupa la incertidumbre sobre el tiempo que dura esta pandemia. Justamente lo que nos mencionaba don David Meneses recién. ¿Ah? Está dentro de sus preocupaciones, don David. ¿Ya? El 64%... Vamos a aclarar eso porque tengo los últimos estudios que nos proyectan esta pandemia. Ok. El 64% de las empresas le preocupa la seguridad y aumento de la delincuencia. Es parte, yo creo, que del fenómeno socioeconómico que se está viviendo. Entonces, ayer justamente en un grupo de WhatsApp que apareció ahí de los empresarios en LOA, justamente anoche, como a las 11, no me acuerdo, 10, 11 de la noche, aparecieron noticias de que permanentemente en Puerto Seco entran a robar, digamos, ¿eh? Y efectivamente la noticia de ayer a esa hora era que andaban rondando por ahí y andaban tratando de robar en los sitios, digamos, ¿ya? El 60% temor a un rebrote de la enfermedad, y el 60% les preocupa el alto nivel de endeudamiento de la empresa o negocio. Justamente un tema que estamos tratando hoy día, ¿eh? Así que estamos súper en sintonía, ¿ya? En abril, dadas las mayores restricciones, ¿pudo abrir su negocio la empresa? El 51,1% no pudo abrir. Bueno, en la mitad, en este caso de la ciudad, no pudo generar ingresos, o no pudo abrir. No sé si habrán generado ingresos indirectamente de otra forma, pero señala que el 51% no pudo abrir su negocio formalmente. Con respecto a la logística, todo el tema del delivery, la distribución, el transporte, las empresas, el comercio en general señala que 34,3% solamente hace retiro en el local, digamos, o sus clientes hacen retiro en el local. Tiene delivery propio solamente un 14,3%, es decir, todo lo que está pasando en general de las tendencias que hemos también hablado de las economías colaborativas en términos de lo que es del delivery, en Calama todavía está muy bajo, es solamente un 14,3%. ¿Ya? Ahí a lo mejor es una oportunidad. No, ¿ya? Después dice, usa aplicaciones de delivery, pedido rápido ya, solamente un 17,1%. También está bajo. O sea, aquí no se trata de promocionar a Rappi o otras empresas. Se trata de que efectivamente, si estamos usando o no, en este caso, estas aplicaciones, ¿ya? También es una oportunidad. Cualquier empresa puede tener su propia aplicación. También hay una oportunidad.
Estamos conversando con algunas empresas de gastronomía, algunas empresas de restaurante y otras del comercio, del mismo grupo, que están muy preocupados y también está dentro de sus líneas de que quieren implementar cosas de ese tipo, digamos, ¿no? Después dice, me encargo personalmente el 62,9%. Es decir, todavía en Calama o el empresariado tiene una cultura de hacerlo, digamos, querer estar ahí presente. Entonces, se ocupan personalmente. ¿Está bien? ¿Está mal? A lo mejor Patricio nos puede explicar con mayor profundidad esa delegación de responsabilidades. Ahora, también las condiciones, de alguna forma, también están señalando que muchas empresas son unipersonales o bipersonales o tripersonales, digamos, se han reducido muchas y tienen que, de caso, cada uno hace el mismo gerente, el dueño, y hace toda la pega, ya, ¿no? Pero son temas de eso. Y finalmente, en cuanto a la recuperación futura, ¿cuándo cree usted que podría comenzar esta? Bueno, está bastante dividida, justamente ahí habla de incertidumbre. Casi el 48% piensa que esto ya va a ser para el próximo año, y el resto piensa más o menos que es durante este año. Así que bueno, esas son cifras actualizadas, don Patricio, del contexto de Calama, para que usted ahí nos pueda ayudar después también en su presentación. Esta encuesta, digamos, estas láminas las vamos a subir en el grupo para que también las tengan todas las empresas del grupo, ¿no? Así que, don Patricio,